Antes de que su nombre resonara en cada rincón del mundo conocido, antes de que emperadores temblaran al escucharlo, hubo un niño que aprendió algo terrible. En Roma, o dominas o desapareces. Año 100 antes de Cristo. Roma no es todavía un imperio, es una república hambrienta, violenta, donde las familias patricias se despedazan entre sí por migajas de poder. Las calles huelen a sangre y ambición. Aquí, la política no se juega en el Senado, se juega con puñales en callejones oscuros. En medio de este caos nace Cayo Julio César, no en un palacio, no rodeado de lujo. Su familia, los Julios, tiene un apellido antiguo, pero las arcas vacías. Son nobles venidos a menos. Tienen historia, no oro. Y en Roma, sin oro, la historia no vale nada. Su padre muere cuando Julio tiene apenas 16 años. De repente, el muchacho se convierte en el hombre de la casa. Tiene que proteger a su madre, Aurelia. Tiene que cuidar a su hermana. Tiene que sobrevivir en una ciudad que devora a los débiles. Pero hay algo en sus ojos, algo que su madre reconoce. No es miedo, es hambre. Aurelia le enseña lo más importante. En Roma, hijo mío, no basta con ser inteligente. Hay que parecer peligroso. Y César aprende rápido, demasiado rápido. A los 17 años se casa con Cornelia, hija de un poderoso cónsul. No es amor, es estrategia. Cada matrimonio en Roma es un pacto de guerra, y César acaba de aliarse con uno de los bandos más fuertes. Pero entonces todo se derrumba. Sila, el dictador más temido de Roma, toma el poder absoluto. Y Sila odia al suegro de César. Le ordena divorciarse de Cornelia. O la dejas o mueres. Todos esperan que el joven César obedezca. Todos esperan que elija la vida. Pero César mira a Sila a los ojos y dice, no. Es un suicidio político. Sila manda a cazarlo. César tiene que huir de Roma. Se convierte en fugitivo. Duerme en bosques. Come lo que encuentra. Los soldados de Sila lo persiguen como a un animal. Durante meses vive así, escondido, humillado, casi capturado varias veces, hasta que algo cambia en él. Una noche, refugiado en una cueva, César comprende algo fundamental. Los hombres que mandan en Roma no son los más fuertes, son los más despiadados. Y si quiere regresar, si quiere vengarse, tendrá que convertirse en algo que Roma nunca ha visto. Sila muere poco después. César regresa a la ciudad, pero ya no es el mismo. Tiene 20 años y una certeza absoluta grabada en el alma. Algún día, él controlará Roma, o la destruirá intentándolo. Pero antes de que pueda siquiera acercarse al poder, algo inesperado sucede en alta mar, algo que cambiará su vida para siempre. Y lo que hará con sus captores dejará claro que este hombre no conoce el miedo. Lo capturaron frente a las costas de Asia Menor, piratas cilicios, los más brutales del Mediterráneo, hombres que no negocian, que no perdonan. César tiene 25 años, viaja en un barco pequeño, con apenas unos pocos acompañantes, y de repente las velas piratas aparecen en el horizonte. No hay escapatoria. Los piratas abordan el barco, espadas desenvainadas, gritos, sangre encubierta. Matan a varios marineros solo para demostrar quién manda. Arrastran a César frente a su capitán. El pirata lo mira con desprecio. «Eres noble, ¿verdad?» César no responde. El pirata sonríe. «Bien, entonces tus amigos pagarán 20 talentos por tu vida. O te cortamos el cuello y te tiramos al mar». 20 talentos. Una fortuna. Suficiente para comprar una mansión en Roma. Y aquí es donde César hace algo inexplicable. Se ríe.
Se ríe en la cara del pirata. «¿20 talentos?», dice, con una calma helada. «¿Eso es todo lo que valgo para vosotros? Pedid 50». Los piratas se quedan silenciosos. No entienden qué está pasando. ¿Este hombre acaba de negociar su propio rescate al alza? El capitán pirata frunce el ceño. ¿Te estás burlando de mí? César se acerca a él. Sin miedo, sin dudar. No me estoy burlando. Simplemente sé lo que valgo. Y vosotros, claramente, no. Durante 38 días, César vive con los piratas, pero no como prisionero, como si fuera su invitado. Mejor aún, como si fuera su amo. Les exige silencio cuando quiere dormir, les ordena escuchar sus discursos, escribe poesía y los obliga a aplaudir. Si no aplauden lo suficiente, los insulta, los llama bárbaros incultos. Los piratas están desconcertados. Este hombre debería estar aterrado, pero actúa como si ellos fueran sus prisioneros. Una noche, bebiendo vino con el capitán, César le dice algo escalofriante. «Cuando me liberen, volveré. Os capturaré a todos y os crucificaré». El pirata se ríe, piensa que es una broma. César no se ríe. Llega el rescate. 50 talentos. Los piratas lo dejan ir, convencidos de que nunca volverán a verlo. ¿Qué va a hacer? ¿Ir a quejarse al Senado? Roma ni siquiera controla esas aguas. César llega a la ciudad más cercana, Mileto. No pierde tiempo, no duerme. Va directo al puerto. «Necesito barcos, necesito hombres, ahora». Le dicen que no hay tropas disponibles, que debería esperar autorización de Roma, que los piratas son demasiado peligrosos. César no espera. Con su propio dinero, contrata soldados, alquila 4 barcos, forma una flota improvisada en menos de una semana y zarpa. No hacia Roma, hacia los piratas. Los encuentra exactamente donde los dejó, anclados, celebrando, borrachos con el oro del rescate. César ataca al amanecer. La batalla es brutal, rápida, despiadada. Los piratas, sorprendidos, apenas pueden defenderse. En menos de una hora están capturados. Todos. Los mira, encadenados, aterrorizados. El capitán pirata, el mismo que se rió de su amenaza, está de rodillas. «Pensé que bromeabas», susurra. César se inclina hacia él. «Nunca bromeo». Y cumple su promesa. Los crucifica, a todos, cada uno de ellos. Pero hay un detalle, uno pequeño, uno que muestra la mente retorcida de César. Antes de crucificarlos, les corta la garganta, para que mueran más rápido. Porque, dice, al fin y al cabo, me trataron bien. La noticia recorre el Mediterráneo como un incendio. Un noble romano, actuando por su cuenta, acaba de aniquilar a una flota pirata entera, sin ejército, sin autorización. Roma se entera. Algunos lo aplauden, otros lo temen. Porque han visto algo aterrador. Este hombre no pide permiso, no espera órdenes. Si quiere algo, lo toma. Y ahora, con esa reputación, César está listo para regresar a Roma. Pero lo que encontrará allí será peor que cualquier pirata. Porque en Roma, los verdaderos monstruos llevan togas. Roma, año 60 a.C. César regresa. Pero la ciudad no es la que dejó. El Senado está dividido. 2 facciones se odian a muerte. Los optimates, la vieja aristocracia, y los populares, que dicen representar al pueblo. En realidad, ambos bandos solo quieren una cosa: poder total. César no tiene ejércitos, no tiene oro, pero tiene algo más peligroso: inteligencia política. Y sabe que en Roma el poder no se conquista con espadas, se conquista con votos y deudas. Empieza desde abajo. Se presenta como edil, un cargo menor, encargado de organizar juegos públicos. Parece insignificante, pero César entiende algo que otros no ven. En Roma, quien controla el entretenimiento, controla a las masas. Organiza los juegos más espectaculares que la ciudad ha visto en años. Gladiadores, fieras salvajes, combates navales simulados. La plebe enloquece. Gritan su nombre en las calles. Pero hay un problema.
César se endeuda hasta el cuello, pide prestado a todos los prestamistas de Roma. Decenas de talentos, cientos, una fortuna imposible de devolver. Sus enemigos sonríen, piensan que se ha destruido solo. Ese idiota se ha arruinado por aplausos, murmuran en el Senado. Pero César no está jugando a corto plazo, está comprando lealtad. Cada ciudadano que gritó su nombre en el Coliseo es ahora su aliado. Cada veterano que vio sus juegos es ahora su voto. Y cuando llegue el momento, esos votos lo llevarán donde nadie imagina. Mientras tanto, conoce a dos hombres que cambiarán su destino. El primero, Pompeyo Magno, el general más famoso de Roma, el hombre que aplastó rebeliones en Hispania, acabó con los piratas del Mediterráneo, conquistó el Oriente, un héroe viviente, pero también un hombre inseguro, hambriento de validación constante. El segundo, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, tan rico que podría comprar la ciudad entera, pero odiado, visto como un especulador sin honor. Tiene oro, pero no respeto. César los mira y ve algo que nadie más ve. Estos dos hombres se odian, pero si los une, si los convence de trabajar juntos, aunque sea temporalmente, podrían aplastar al Senado. Y eso es exactamente lo que hace. Años 60 a.C. César propone una alianza secreta, un pacto entre tres hombres, él, Pompeyo y Craso. Lo llaman el primer triunvirato. No es legal, no está en ninguna ley romana, pero funciona. Pompeyo aporta la gloria militar, Craso aporta el dinero, César aporta la astucia. Juntos son imparables. César es elegido cónsul, el cargo más alto de la República. Tiene apenas 40 años. Desde esa posición empieza a cambiar Roma desde dentro. Aprueba leyes agrarias que enfurecen al Senado, pero enloquecen al pueblo. Redistribuye tierras, premia a los veteranos. Cada decisión está calculada, no para gobernar bien, sino para crear una base de poder inquebrantable. Los optimates lo odian. El senador Catón lo acusa de tirano. Este hombre destruirá la República, grita en el Senado. Pero César ya no está escuchando, porque ha conseguido algo más importante que el consulado. Ha conseguido una provincia. No una provincia cualquiera, la Galia, el territorio salvaje al norte de Italia. Tribus bárbaras, territorio sin conquistar, peligroso. Todos piensan que es un destierro disfrazado, que el Senado lo ha alejado de Roma para que no cause problemas. Pero César sonríe, porque sabe algo que ellos no saben. En la Galia no hay leyes romanas, no hay Senado, no hay límites, y con un ejército bajo su mando puede hacer lo que quiera. Va a convertir a las legiones en su ejército personal, va a conquistar tierras que Roma ni siquiera sabe que existen, y cuando regrese, regresará como un dios. Pero antes de partir hacia el norte, algo terrible sucede. Su esposa, Cornelia, la mujer por la que casi muere, la mujer que se negó a abandonar, cae enferma y muere en sus brazos. Organiza su funeral y hace algo sin precedentes. Pronuncia un discurso público en honor a una mujer, algo que no se hace. Las mujeres no reciben honores públicos en Roma. Pero César lo hace igual, porque quiere que Roma sepa algo. Este hombre no sigue las reglas. Y cuando se marcha hacia la Galia, lleva consigo 4 legiones, 20.000 hombres, suficientes para conquistar un continente o para destruir una república. Y en las frías tierras del norte, la leyenda de Julio César está a punto de nacer en sangre y acero. Pero lo que va a hacer allí superará las pesadillas de sus peores enemigos. Año 58 a.C. César cruza los Alpes. 4 legiones, 20.000 hombres y un plan tan ambicioso que roza la locura. Va a conquistar la Galia. Nadie se lo ha pedido. El Senado le dio la provincia solo para mantenerlo ocupado. Pero César no entiende de límites. La Galia no es un país, es un mosaico de tribus guerreras. Celtas, germanos, helvecios, hombres que no conocen el miedo, que beben en cráneos de sus enemigos, que prefieren morir antes que arrodillarse.
y César está a punto de someterlos a todos. Su primera campaña es brutal. Los helvecios intentan migrar a través de territorio romano. César les cierra el paso. Ellos insisten. Él los masacra. 368.000 helvecios, hombres, mujeres, niños, intentan cruzar. Menos de 100.000 sobreviven. Roma recibe la noticia con asombro. Este hombre acaba de aniquilar a una nación entera, y apenas ha empezado. Cada campaña es una obra maestra de estrategia. César no lucha como otros generales romanos. No espera, no defiende, ataca, siempre ataca. Y sus legiones lo adoran. Porque César no es como otros comandantes. No se queda en su tienda mientras sus hombres luchan. Duerme en el suelo, come la misma comida, marcha al frente, conoce los nombres de sus centuriones, visita a los heridos. Cuando un soldado cae, César lo recuerda. Y los legionarios los seguirían al infierno. Durante 8 años, César conquista una región tras otra. Derrota a los galos, cruza el Rin y ataca a los germanos. Nadie lo había hecho antes. Roma tiembla de orgullo y de miedo. Pero la campaña más audaz está por venir. Año 55 a.C. César hace algo inconcebible. Invade Britania. Una isla al borde del mundo conocido, envuelta en niebla, habitada por bárbaros pintados de azul. Un lugar del que se cuentan leyendas. Nadie en Roma sabe realmente qué hay allí. César lo va a averiguar. La primera invasión es un desastre. Las mareas destrozan sus barcos, las tribus británicas atacan en la playa. César pierde hombres, pero no se retira. Vuelve al año siguiente, con más barcos, más hombres, más determinación. Esta vez conquista la costa, derrota a las tribus, impone tributos y regresa a la Galia como el primer romano en pisar Britania. Las noticias llegan a Roma. El Senado decreta 20 días de acción de gracias, algo nunca visto. César es inmortal. Pero en la Galia, algo se está gestando, porque los galos no se han rendido, solo han esperado. Año 52 a.C. Un líder emerge entre las tribus galas. Su nombre, Vercingetorix. Joven, carismático, implacable. Hace algo que nadie había logrado: unir a las tribus galas, todas, contra Roma. Y cuando César se entera, sabe que esta será la prueba definitiva. Vercingetorix no lucha como otros bárbaros, no ataca de frente, quema sus propias aldeas para que los romanos no encuentren provisiones, ataca las líneas de suministro, evita las batallas campales. Es brillante. César empieza a perder terreno, sus legiones pasan hambre, el invierno se acerca. Roma comienza a dudar. Y entonces llega el momento decisivo. Vercingetorix se refugia en Alesia, una fortaleza en una colina, inexpugnable, con 80.000 guerreros dentro. César la asedia. Pero el ejército galo de refuerzo se acerca. 250.000 hombres, la mayor fuerza que la Galia ha reunido jamás. César está atrapado entre la fortaleza y el ejército de refuerzo. Cualquier otro general se retiraría. César construye 2 murallas, una mirando hacia Alesia, otra mirando afuera. Va a luchar en 2 frentes, al mismo tiempo. Es suicida, es genial. La batalla dura días. Los galos atacan por todos los lados, las legiones resisten, apenas. César cabalga de un punto a otro reforzando donde hace falta. No duerme, no descansa. Y en el momento crítico, cuando todo parece perdido,
César reúne a su caballería y carga. Él mismo, al frente. Los galos, al ver la capa roja de César en primera línea, entran en pánico. La batalla cambia. El ejército de refuerzo huye. Vercingetorix, dentro de Alesia, se rinde. La Galia ha caído. Vercingetorix es llevado encadenado a Roma, donde pasará 6 años en una celda, esperando el triunfo de César, para ser ejecutado como parte del espectáculo. César regresa victorioso, pero ya no es el mismo hombre que partió. Ha conquistado más territorio que cualquier otro general romano. Ha matado a 1 millón de galos, ha esclavizado a otro millón. Y sus legiones ya no son legiones de Roma, son las legiones de César. Y en Roma, el Senado empieza a entender algo aterrador. Han creado a un monstruo, pero ya es demasiado tarde para detenerlo, porque César está a punto de hacer lo inconcebible, algo que ningún romano ha hecho jamás: cruzar el Rubicón. Año 50 a.C. César está en la Galia, victorioso, imparable, el conquistador más grande que Roma ha visto. Pero en Roma lo están cazando. El Senado ha cambiado. Ya no lo aplauden, lo temen, y el miedo se convierte en odio. Catón, el senador más inflexible, repite cada día la misma frase: César debe ser juzgado por crímenes de guerra, por violar la ley romana, por convertirse en un peligro para la República. Y hay un problema. Técnicamente tienen razón. César ha hecho cosas que ningún procónsul debería hacer. Ha declarado guerra sin autorización, ha cruzado fronteras prohibidas, ha ejecutado a prisioneros sin juicio. Mientras tiene el mando militar, está protegido. Los generales en campaña no pueden ser juzgados. Pero el Senado acaba de aprobar una ley. César debe licenciar sus legiones, debe regresar a Roma, solo, sin ejército. Y cuando cruce la frontera como ciudadano común, lo arrestarán. César sabe lo que significa: juicio público, humillación, exilio o algo peor. Ha visto lo que Roma hace con los hombres poderosos que caen. Los Gracos fueron asesinados, Sila ejecutó a miles, Catalina fue masacrado. Si regresa sin sus legiones, está muerto, pero si no regresa, es un traidor. Y entonces algo quiebra la ecuación. Pompeyo, su antiguo aliado, el hombre con quien formó el triunvirato, el general que era su igual. Pompeyo se ha puesto del lado del Senado. Lo ha traicionado, no con violencia, algo peor, con silencio. Cuando el Senado exige que César licencie sus tropas, Pompeyo no lo defiende, se queda callado, y luego acepta el mando de las legiones en Italia. El mensaje es claro: si César regresa con sus tropas, Pompeyo lo esperará con las suyas. César recibe la noticia en Rávena, al norte de Italia, su última posición antes de la frontera. Sus oficiales están reunidos: Marco Antonio, su lugarteniente más leal; Labieno, su segundo al mando durante 8 años. Todos esperan su decisión. César no habla. Camina. Piensa. Tiene 2 opciones: licenciar las legiones, regresar a Roma y probablemente morir, o cruzar el Rubicón, un río pequeño, insignificante, pero que marca la frontera sagrada entre Galia y Italia. Según la ley romana, ningún general puede cruzar ese río con tropas. Hacerlo es alta traición, es declarar la guerra a Roma misma. César pasa la noche en vela, escribe cartas,
Calcula. Una parte de él, la parte racional, sabe que debería negociar, retirarse, buscar otro camino. Pero otra parte, la parte que sobrevivió a Sila, que humilló a los piratas, que conquistó la Galia, esa parte ya tomó la decisión. 13 de enero, año 49 a.C. César reúne a la Legio 13, una sola legión, 5.000 hombres. Les habla, no como general, como compañero. Roma nos ha traicionado, después de 8 años conquistando bárbaros, después de darles un imperio, ahora quieren juzgarme como criminal. Pero no me juzgan solo a mí, os juzgan a vosotros, porque sin vosotros yo no soy nada. Los legionarios golpean sus escudos, el sonido retumba como trueno. Si cruzamos ese río, continúa César señalando al sur, ya no hay vuelta atrás. Roma nos perseguirá, Pompeyo nos enfrentará, muchos de vosotros moriréis, pero si no cruzamos, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos sido, desaparece. Silencio. Entonces decidid, ¿qué sois? ¿Soldados de Roma o soldados de César? La respuesta es un rugido. César monta su caballo, avanza hacia el río. El Rubicón es apenas un arroyo, podría cruzarlo de un salto. Pero cruzarlo significa declarar la guerra civil. Significa romper 600 años de ley republicana. Significa convertirse en enemigo de Roma misma. César detiene su caballo en la orilla. Por un momento duda, y luego dice algo que quedará grabado para siempre. Alea jacta est. La suerte está echada. Y cruza. La Legio 13 lo sigue, y en el momento en que pisan la otra orilla, Roma entra en guerra consigo misma. Las noticias llegan a la capital en horas. El Senado entra en pánico. César ha cruzado el Rubicón. Viene hacia Roma. Pompeyo, el gran general, el conquistador de Oriente, se queda paralizado, porque no tiene ejército. Sus legiones están dispersas, en Hispania, en Grecia, no tiene tropas listas en Italia. César avanza como un rayo, no destruye, no saquea, simplemente avanza. Ciudad tras ciudad se le rinde, sin luchar, porque nadie quiere enfrentar a las legiones de César. Y porque César es inteligente, no actúa como invasor, actúa como liberador. En cada ciudad perdona a sus enemigos, ofrece clemencia, libera prisioneros. No vengo a destruir Roma, vengo a salvarla del Senado corrupto. Es propaganda brillante y funciona. En 60 días, César controla toda Italia. Pompeyo huye, abandona Roma sin luchar, se embarca hacia Grecia con los senadores leales. César entra en Roma, la ciudad que dejó hace 9 años como cónsul, la ciudad a la que regresa como conquistador. Pero no hay coronas, no hay celebración, porque César sabe algo. Ha ganado Italia, pero la guerra apenas comienza. Pompeyo tiene tiempo, tiene recursos y tiene las legiones de Oriente. Si César quiere ganar esta guerra, tendrá que perseguirlo, tendrá que cruzar el mar y luchar en territorio enemigo. Pero antes hay un problema. Las arcas del tesoro están en Roma y César las necesita. El Senado las selló antes de huir. Nadie puede abrirlas sin autorización. César se presenta frente al tesoro. Los guardias le bloquean el paso. Es ilegal, dicen. Solo el Senado puede autorizar esto. César los mira fijamente. Yo soy el Senado. Y rompe los sellos. Toma el oro, todo. Con ese dinero equipa sus legiones, construye barcos y zarpa hacia Grecia.
donde Pompeyo lo espera, con el ejército más grande que Roma ha reunido. 50.000 hombres contra los 30.000 de César. La batalla final está por venir, y solo uno de ellos saldrá vivo. Pero lo que César no sabe es que aunque derrote a Pompeyo, aunque gane la guerra, sus verdaderos enemigos no están en el campo de batalla. Están esperando, en Roma, con puñales escondidos bajo sus togas. Grecia, año 48 a.C. Dos ejércitos se miran a través de una llanura polvorienta. De un lado, Pompeyo Magno, el conquistador de Oriente, el hombre que aplastó a Mitrídates, 50.000 legionarios, la caballería más poderosa de Roma, el respaldo del Senado entero. Del otro, César, con apenas 30.000 hombres, exhaustos, hambrientos, pero leales hasta la muerte. Este no es un enfrentamiento entre Roma y sus enemigos, es Roma destruyéndose a sí misma. César llegó a Grecia meses atrás. Su primera campaña fue un desastre. Intentó asediar a Pompeyo en Dirraquio. Fracasó. Perdió 1.000 hombres. Tuvo que retirarse. Sus oficiales empiezan a dudar. Pompeyo es más fuerte, murmuran. Tiene más recursos, más tropas. Pero César conoce a Pompeyo. Fue su aliado, su compañero. Sabe cómo piensa y sabe su debilidad. Pompeyo necesita aprobación. Necesita que todos lo vean ganar. No puede arriesgarse a perder. Por eso César lo persigue, lo provoca, lo obliga a moverse. Si no lucha pronto, dice César a Marco Antonio, sus senadores empezarán a cuestionarlo. Y eso lo destruirá desde dentro. Y tiene razón. En el campamento de Pompeyo, los senadores están impacientes. Catón exige batalla. ¿Para qué huimos de Roma si no vamos a aplastar a este traidor? Pompeyo sabe que debería esperar, que el tiempo juega a su favor, que César no puede sostener un asedio largo. Pero los senadores lo presionan, lo acusan de cobarde. Y Pompeyo, el gran Pompeyo, comete el error fatal. Acepta la batalla. 9 de agosto, año 48 a.C. Llanura de Farsalia. César despliega sus legiones, 30.000 hombres, contra 50.000. Sus veteranos de la Galia están en el centro. La Legio 10, su legión más leal, en el ala derecha. Pero César hace algo extraño. Toma 6 cohortes, 3.000 hombres, y las oculta detrás de su ala derecha. Nadie, ni siquiera Pompeyo, las ve. Pompeyo observa el campo, sonríe, tiene ventaja numérica, tiene la mejor caballería, tiene esto ganado. Su plan es simple, enviar toda su caballería, 7.000 jinetes, contra el ala derecha de César, aplastarla, rodear su ejército. Es una estrategia perfecta, si César fuera cualquier otro general. Las trompetas suenan, la batalla comienza, las legiones chocan en el centro, el ruido es ensordecedor, acero contra acero, gritos, sangre. Pero el verdadero golpe viene del flanco. La caballería de Pompeyo carga, 7.000 jinetes, una avalancha de caballos y lanzas. La caballería de César, apenas 1.000 jinetes, no puede detenerlos. Huyen. El ala derecha de César queda expuesta. Los senadores en el campamento de Pompeyo ya celebran. Lo tenemos. César está acabado. Pero entonces, las 6 cohortes ocultas de César emergen. 3.000 legionarios, frescos, descansados. Y César les dio una orden específica. No lancen las jabalinas, clávenlas en las caras de los jinetes. Porque César sabe algo. Los jinetes de caballería son nobles, hombres orgullosos, que cuidan su rostro, su imagen.
y cuando ven jabalinas apuntando directamente a sus ojos, entran en pánico. La caballería de Pompeyo se desintegra, 7.000 jinetes huyendo en estampida. Y sin caballería, el plan de Pompeyo colapsa. Las cohortes de César rodean el ala izquierda de Pompeyo, atacan por detrás. Pompeyo, desde su posición, ve cómo su ejército se derrumba y hace algo impensable. Huye. Abandona a sus hombres, se quita el manto de general, monta su caballo y huye del campo de batalla. El gran Pompeyo, el conquistador, el héroe de Roma, huyendo como un cobarde. Sus legiones, sin comandante, siguen luchando, pero es inútil. César las rodea, las destruye. 15.000 muertos, 20.000 capturados. César pierde apenas 200 hombres. Es una masacre. Cuando la batalla termina, César camina entre los cuerpos. Veteranos que lucharon con él en la Galia, ahora muertos, por Pompeyo. Se detiene, mira los cadáveres y dice algo terrible. Ellos lo quisieron, me obligaron a esto. No hay triunfo en su voz, solo amargura, porque esta no es una victoria, es una tragedia. Pompeyo huye a Egipto, piensa que el joven faraón Ptolomeo le dará refugio. Después de todo, Pompeyo ayudó a su padre, pero Ptolomeo es más astuto de lo que parece. Sabe que César viene y sabe que no puede tener a Pompeyo vivo. Cuando Pompeyo desembarca en la playa egipcia, los hombres de Ptolomeo le reciben con sonrisas y lo apuñalan. Pompeyo Magno, el hombre que conquistó Oriente, el héroe de Roma, muere en la arena, asesinado por cobardes. Le cortan la cabeza, la embalsaman, como regalo para César. Días después, César llega a Egipto. Los consejeros de Ptolomeo le presentan la cabeza de Pompeyo. Esperan gratitud, esperan recompensa, pero César mira la cabeza y llora. Llora por su antiguo amigo, por su aliado, por el hombre que pudo haber sido su hermano. Y luego, con voz helada, dice: «Esto no es un regalo, es una abominación». Ordena ejecutar a los asesinos, porque aunque Pompeyo es a su enemigo, era un romano, y ningún romano merece morir así. César toma la cabeza, la entierra con honores, pero algo ha cambiado en él. Ha ganado la guerra, ha destruido a su rival, controla Roma, pero la victoria sabe a ceniza, porque ahora está solo, solo en la cima del poder. Y en Roma, sus enemigos ya están afilando sus cuchillos, porque han entendido algo aterrador. César no es invencible en el campo de batalla, pero es vulnerable en el Senado. Y ahí es donde lo van a matar. Pero antes de regresar a Roma, César comete un error que casi le cuesta todo. Se enamora de una mujer que es tan peligrosa como él. Su nombre, Cleopatra. Y lo que sucederá en Egipto cambiará el destino del mundo para siempre. Alejandría, año 48 a.C. César acaba de enterrar a Pompeyo. Tiene 52 años, ha ganado la guerra civil, controla Roma. Debería regresar, consolidar su poder, aplastar los últimos focos de resistencia. Pero se queda. ¿Por qué? Porque en Egipto hay algo más valioso que el oro, más peligroso que cualquier ejército. Una mujer de 21 años que sabe exactamente cómo manipular a los hombres más poderosos del mundo. Cleopatra VII. Cuando César llega a Alejandría, Egipto está en guerra civil. Cleopatra y su hermano esposo Ptolomeo XIII luchan por el trono. Sí, hermano esposo. Así son las costumbres faraónicas. Ptolomeo controla el palacio. Cleopatra está exiliada, sin ejército,
sin opciones. Pero tiene algo mejor: astucia. Sabe que César está en la ciudad, sabe que es el hombre más poderoso del mundo, y sabe que si logra llegar hasta él, puede cambiarlo todo. El problema: el palacio está vigilado. Ptolomeo ha dado órdenes de arrestarla si aparece. Entonces Cleopatra hace algo legendario. Se enrolla dentro de una alfombra. Su sirviente más leal, Apolodoro, la carga sobre el hombro, cruza los guardias, entra al palacio, llega a las habitaciones de César y desenrolla la alfombra. Cleopatra cae a los pies de César, no como mendiga, como reina. César, que ha visto emperadores, generales, reyes suplicar por sus vidas, se queda sin palabras. Porque esta mujer no suplica. Habla en griego perfecto, luego en latín, luego en egipcio. Conoce filosofía, historia, política, y lo mira a los ojos sin miedo. Esa noche César la escucha. Cleopatra le explica que Ptolomeo es un títere de sus consejeros, que Egipto necesita liderazgo real, que ella puede ser la aliada perfecta de Roma. Pero no es solo política, hay algo más. César, el hombre que conquistó la Galia, que cruzó el Rubicón, que destruyó a Pompeyo, se enamora. Por primera vez en décadas, el calculador Julio César toma una decisión con el corazón. Decide apoyar a Cleopatra. Ptolomeo y sus consejeros enfurecen. Ese romano está interfiriendo en nuestros asuntos. Esto es una invasión. Movilizan sus tropas, rodean el palacio. César tiene apenas 4.000 legionarios en Alejandría, contra 20.000 egipcios. Está atrapado. Y comienza la guerra alejandrina. Durante meses, César defiende el palacio. Es un asedio inverso. Él está dentro, ellos fuera. Los egipcios cortan el agua, bloquean los suministros. En un momento desesperado, César tiene que quemar la flota egipcia en el puerto para evitar que la usen contra él. El fuego se extiende y alcanza la gran biblioteca de Alejandría. Miles de pergaminos, siglos de conocimiento, arden. César observa las llamas y sabe que la historia lo juzgará por esto, pero no tiene opción, es sobrevivir o morir. Finalmente llegan refuerzos de Roma. César contraataca, batalla del Nilo. Ptolomeo intenta huir, su barca se hunde, se ahoga en el río. Cleopatra se convierte en reina única de Egipto, y César se convierte en su amante. Pasan 3 meses juntos, navegan por el Nilo, visitan templos. César, el romano pragmático, se permite algo que nunca se permitió: disfrutar. Cleopatra queda embarazada, un hijo de César y de la última faraona de Egipto. Lo llaman Cesarión, el pequeño César. Pero en Roma las noticias no son bien recibidas. César se ha vuelto loco, murmuran los senadores, está jugando a ser faraón en Egipto mientras Roma sangra. Porque la guerra civil no ha terminado. Los hijos de Pompeyo siguen luchando en Hispania. Los restos del ejército senatorial se reagrupan en África. Y César está enamorado. Finalmente, en el año 47 a.C., César recibe noticias urgentes. Farnaces, rey del Ponto, está invadiendo territorios romanos en Asia Menor. César no puede ignorarlo. Se despide de Cleopatra, promete regresar, y marcha hacia el norte. La campaña es tan breve que se vuelve legendaria. César llega, ve al enemigo y ataca inmediatamente. Batalla de Cela, 5 días después de su llegada. Destruye completamente el ejército de Farnaces en menos de 4 horas y envía a Roma el mensaje más famoso de su vida. Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. 3 palabras que resumen su genio militar. Pero aún no puede regresar a Roma. Tiene que aplastar los últimos pompeyanos en África. Año 46. Batalla de Tapso. César aniquila las legiones enemigas. Catón, su mayor enemigo político, se suicida antes que rendirse.
Prefiero morir libre que vivir bajo la tiranía de César, dice antes de clavarse su propia espada. Y finalmente en Hispania la última resistencia, Batalla de Munda, año 45, la batalla más difícil de toda la vida de César. Casi pierde. Sus legiones retroceden. Por un momento parece que todo está perdido. César desmonta de su caballo, arranca un estandarte de las manos de un portaestandartes y corre hacia el frente. ¿Vais a abandonarme a mí, a César? Aquí mismo. Los legionarios, al ver a su general en primera línea avergonzados, cargan de nuevo. Y ganan. Los hijos de Pompeyo son ejecutados. La guerra civil ha terminado. César regresa a Roma, victorioso, absoluto. Organiza 4 triunfos, desfiles magníficos: Galia, Egipto, Ponto, África. En el desfile egipcio camina Cleopatra, con Cesarión en brazos. Roma la observa con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué es esta mujer para César? ¿Amante? ¿Reina? ¿Futura emperatriz? El Senado le concede a César todo: títulos, honores, lo nombran dictador perpetuo, dictator, perpetuo, palabras que nunca debieron juntarse en Roma, porque la República no tiene reyes, no tiene tiranos eternos. Y sin embargo, aquí está César, con más poder que cualquier hombre en la historia de Roma, sentado en un trono dorado en el Senado, vistiendo una toga púrpura, aceptando una diadema real, una corona de rey, en público durante las Lupercales. Y cuando Marco Antonio le ofrece una diadema real en público durante las Lupercales, César la rechaza, 2 veces, 3 veces, pero no con firmeza, con duda, como si estuviera considerándolo. Y en ese momento los senadores comprenden algo terrible. César ya no quiere ser primer ciudadano, quiere ser rey. Y Roma no tiene reyes hace 500 años, porque a los reyes Roma los mata. En las sombras del Senado, un grupo de hombres comienza a reunirse: Marco Junio Brutus, Cayo Casio, Décimo Brutus, 60 senadores, todos con la misma pregunta: ¿cuánto tiempo dejaremos que este hombre destruya la República? ¿Y la respuesta? La respuesta está en sus puñales, porque los idus de marzo se acercan, y en esa fecha Julio César va a descubrir que no importa cuántas batallas ganes, no importa cuántos reinos conquistes, porque los puñales de tus amigos siempre están más cerca que las espadas de tus enemigos. Roma, marzo del año 44 a.C. César ha alcanzado la cima absoluta del poder. Dictador perpetuo, pontífice máximo, comandante supremo de todos los ejércitos. Su rostro está en las monedas, su estatua en cada foro. Los senadores se inclinan cuando habla. Es, en todo menos en nombre, un rey. Y precisamente por eso van a matarlo. Pero César no lo ve venir, porque después de décadas de guerra, de traición, de sangre, se ha vuelto descuidado. O quizás cansado. Ha disuelto su guardia personal. No la necesito, dice. ¿De quién voy a temer? ¿De mis propios senadores? Sus amigos le advierten. Marco Antonio le ruega que restaure la guardia. Hay rumores, César, rumores de conspiración. César se ríe. Siempre hay rumores. Pero los rumores son ciertos. En las sombras, 60 senadores se han unido. 60 hombres dispuestos a cometer asesinato. El líder, Marco Junio Bruto. Y su presencia en la conspiración es lo que más duele. Porque Bruto no es cualquier senador. Es el hijo de Servilia, la mujer que César amó durante décadas. Algunos rumores dicen que Bruto es su hijo. César nunca lo confirmó, pero lo trató como tal. Lo perdonó cuando luchó con Pompeyo, le dio cargos, confianza, lo consideraba familia. Y ahora, Bruto va a matarlo. Junto a Bruto está Cayo Casio, un general brillante, pero amargado. César lo pasó por alto para honores, y Casio nunca lo perdonó.
Mientras César viva, susurra Casio a los conspiradores, Roma está muerta. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero hay un problema. ¿Cuándo? ¿Dónde? César está siempre rodeado de veteranos leales. Intentar matarlo en público es suicida. Entonces surge la oportunidad perfecta. El 15 de marzo. Los idus de marzo. Hay una sesión del Senado, en el Teatro de Pompeyo. César estará allí, solo, sin guardias, porque los guardias no entran al Senado. Es el momento. Los días previos, extrañas señales aparecen por toda Roma. Un vidente llamado Espurina detiene a César en la calle. «Cuidado con los idus de marzo», le advierte. César lo ignora. «Eres un loco». Calpurnia, su esposa, tiene pesadillas. Sueña que sostiene el cuerpo sangrante de César en sus brazos. Despierta gritando. La mañana del 15 de marzo le suplica: «No vayas al Senado hoy, por favor, algo terrible va a pasar». César la mira, ve el miedo en sus ojos. Y por un momento duda. «Está bien», dice finalmente. «Me quedaré. Enviaré a Marco Antonio con una excusa». Calpurnia suspira aliviada. Pero entonces llega Décimo Bruto. Décimo es amigo cercano de César. Luchó con él en la Galia, uno de sus hombres más leales. O eso cree César, porque Décimo también está en la conspiración. «César», dice con una sonrisa, «¿no irás al Senado? Los senadores te esperan. Han preparado honores especiales. Si no vas, parecerás débil, temeroso de las supersticiones de una mujer». Esas palabras mueven algo en César. Orgullo. «Tienes razón», dice finalmente. «Iré». Calpurnia llora, pero César ya ha decidido. Se viste con su toga púrpura, la toga de dictador, y sale hacia el Teatro de Pompeyo. En el camino se cruza con Espurina, el vidente. «Los idus de marzo han llegado», dice César con sorna. Espurina lo mira con tristeza. «Sí, pero aún no han terminado». César entra en el Teatro de Pompeyo. Los senadores lo esperan. 60 hombres, con puñales escondidos bajo sus togas. César camina hacia su silla, de oro, elevada, como un trono. Se sienta. Los senadores se acercan. Uno de ellos, Lucio Tilio Cimber, se adelanta. Y César, «Tengo una petición. Mi hermano está exiliado. Te ruego que lo perdones». César niega con la mano. «Ya hemos hablado de esto». «No». Cimber insiste. Se arrodilla. Agarra la toga de César. Otros senadores se acercan, rodeándolo. César se molesta. «¿Qué es esto? Soltadme». Y entonces Cimber tira de la toga de César, dejando su cuello expuesto. Es la señal. Casca, detrás de César, saca su puñal y lo clava en el cuello. César grita, se levanta. «Casca, ¿qué haces?» Pero entonces otro puñal, y otro, y otro. Los 60 conspiradores atacan, como lobos sobre un ciervo herido. César intenta defenderse, golpea a uno con su stylus, el punzón con el que escribe, le atraviesa el brazo. Pero son demasiados. 23 puñaladas, en el pecho, en la espalda, en los brazos. La toga púrpura se tiñe de rojo. César cae, y en ese momento ve a Bruto. Bruto, su hijo adoptivo, el hombre en quien más confiaba, con un puñal ensangrentado en la mano. César lo mira, y algo se rompe en sus ojos. No dolor físico, dolor del alma. «Tú también, hijo mío». «Kai su teknon». Esas son sus últimas palabras. César se cubre el rostro con su toga. No quiere que lo vean morir. Y se desploma, al pie de la estatua de Pompeyo. Ironía cruel. Muere a los pies de su antiguo rival. Los conspiradores retroceden, miran el cuerpo. Hay sangre por todas partes, en el suelo, en sus manos, en sus togas. Por un momento nadie habla. Y entonces Bruto alza su puñal.
Ciudadanos, Roma es libre. Hemos matado al tirano. Esperan aplausos, celebración, pero el Senado está en silencio. Los otros senadores los miran horrorizados, porque no ven libertadores, ven asesinos. Y cuando las noticias llegan a las calles, Roma no celebra. Roma entra en pánico, porque el pueblo amaba a César. Los veteranos, los plebeyos, los que recibieron tierras, los que vieron sus conquistas. Para ellos, César no era un tirano, era su protector, y acaban de asesinarlo. Los conspiradores huyen, corren a sus casas, se encierran en sus casas. Marco Antonio, que estaba fuera del Senado, entra corriendo y ve el cuerpo de César, su amigo, su líder, su hermano, cubierto de sangre. Marco Antonio cae de rodillas, llora y jura venganza. Esa noche el cuerpo de César es llevado a su casa. Calpurnia lo recibe, tal y como soñó. Cleopatra, que seguía en Roma, se entera, toma a Cesarión y huye regreso a Egipto. Sabe que Roma ya no es segura. 3 días después, Marco Antonio pronuncia el discurso fúnebre, en el foro, frente a miles de ciudadanos. Muestra la toga sangrentada de César, los 23 cortes. ¿Qué es esto, libertad?, grita. ¿Qué es esto, justicia? 23 puñales contra un hombre desarmado. La multitud enloquece. Muerte a los asesinos, muerte a Bruto, muerte a Casio. Esa noche Roma arde. Los ciudadanos saquean las casas de los conspiradores, queman el Senado. Los libertadores de Roma tienen que huir como criminales. Y mientras la ciudad se consume en caos, el testamento de César es leído, y en él hay una sorpresa. Ha adoptado a su sobrino nieto, un joven de 18 años, enfermizo, callado. Nadie lo conoce. Su nombre, Cayo Octavio. Pero César le ha dado su nombre. Ahora se llamará Cayo Julio César Octaviano. Octavio. El joven recibe la noticia en Grecia. Está estudiando. Sus amigos le aconsejan. Renuncia a la herencia. Es una trampa. Roma está en caos. Si reclamas el nombre de César, te matarán como a él. Pero Octavio los mira, y en sus ojos hay algo nuevo, algo colo, algo calculado. No voy a renunciarlo, dice. Voy a vengar a mi padre. Y regresa a Roma. Un joven de 18 años, contra los asesinos más poderosos de la República, contra Marco Antonio, que quiere el poder para sí, contra un mundo que lo subestima. Pero lo que nadie sabe es que este joven enfermizo se convertirá en el primer emperador de Roma, y su nombre resonará durante 2000 años. Augusto. Pero esa es otra historia. Roma, días después de los idus de marzo. La ciudad arde. César está muerto, pero su fantasma es más poderoso que 1000 legiones. Los conspiradores pensaron que matando al tirano salvarían la república. Se equivocaron, porque no mataron una idea, no mataron una revolución, solo mataron un hombre. Y ahora Roma va a pagar el precio. Bruto y Casio huyen. Primero se esconden en sus villas, pero las turbas los buscan. ¡Traidores! ¡Asesinos! Tienen que escapar de la ciudad, de Italia. Se refugian en el este, en Grecia y Macedonia. Allí intentan reunir ejércitos. Luchamos por la libertad, proclaman. César era un tirano, hicimos lo correcto. Pero nadie los escucha, porque en Roma 2 hombres luchan por el legado de César. Marco Antonio, el lugarteniente leal, el hombre que estuvo con César en la Galia, en Egipto, en todas partes. Y Octavio, el joven de 18 años, el heredero, el que tiene el nombre. Al principio, Antonio desprecia a Octavio. «¿Este niño?», dice con burla cuando Octavio llega a Roma. «¿Este enfermizo va a reclamar el poder? Vete a casa, muchacho, esto es cosa de hombres». Pero Octavio no se va. Con voz calmada, casi suave,
Responde: «Soy el hijo de César, y vengo a reclamar lo que es mío». Antonio se ríe, pero hay algo en los ojos de Octavio, algo helado, implacable. Octavio hace algo brillante. Va directamente a los veteranos de César, a las legiones que lucharon en la Galia, a los soldados que lo adoraban. «César me nombró su hijo», les dice, «y prometo cumplir su testamento. Cada soldado recibirá lo que César les dejó, cada uno». Los veteranos lo escuchan y ven en este joven algo del viejo César. No su carisma, no su genio militar, pero sí su determinación. Antonio se da cuenta de que ha subestimado al muchacho y hace algo inesperado. Negocia. Año 43 a.C. Antonio, Octavio y un tercer hombre, Lépido, maestro de caballería, forman una alianza, el segundo triunvirato. Pero este triunvirato es diferente al primero. Este está escrito en sangre, porque lo primero que hacen es crear las proscripciones, listas, nombres, senadores, caballeros, ciudadanos ricos, enemigos políticos, o simplemente hombres con demasiado oro. 300 personas en las listas, 300 sentencias de muerte. Cualquiera puede matarlos, decreta el triunvirato, y quedarse con su propiedad. Es una purga. Roma se convierte en un matadero. Soldados patrullan las calles, cazando nombres. Los ciudadanos delatan a sus vecinos, hermanos traicionan hermanos, por oro, por miedo, por supervivencia. Uno de los nombres en la lista, Cicerón, el orador más grande de Roma, el defensor de la República, el hombre que pronunció discursos contra Antonio. Antonio lo odia, quiere su cabeza. Octavio intenta salvarlo. Cicerón es un héroe de Roma. Pero Antonio insiste: o Cicerón muere, o no hay alianza. Octavio mira a Antonio y asiente. Cicerón está en su villa cuando los soldados llegan. Tiene 63 años, está cansado, sabe que no puede escapar. Cuando los soldados lo encuentran, Cicerón no suplica. Saca la cabeza por la ventanilla de su litera. «No hay nada apropiado en lo que estáis haciendo, soldado», dice con calma, «pero al menos, matadme bien». Le cortan la cabeza y las manos con las que escribió contra Antonio. Las clavan en el foro, como advertencia. Roma observa, horrorizada, silenciosa, porque este es el legado de César. No paz, no gloria, guerra civil, sangre, terror. Pero Antonio y Octavio no han terminado, porque Bruto y Casio siguen vivos, en el este, con ejércitos. 19 legiones, casi 100.000 hombres. Los libertadores de Roma, preparándose para la batalla final. Año 42. Filipos, Macedonia. Octavio y Antonio cruzan con sus ejércitos, enfrentan a Bruto y Casio. 2 batallas, separadas por semanas. La primera batalla, Casio pierde, sus tropas son aplastadas. Desesperado, creyendo que todo está perdido, se suicida. La segunda batalla, Bruto resiste, pero sus legiones están exhaustas, hambrientas. Finalmente, Octavio y Antonio atacan. Las legiones de Bruto se derrumban. Bruto huye al campo de batalla. Encuentra a un amigo leal. «Ayúdame a morir», le pide. El amigo sostiene la espada. Bruto se arroja sobre ella. «César, estás vengado», grita antes de morir. El último de los conspiradores ha caído. César está vengado. Pero la guerra no ha terminado, porque ahora Antonio y Octavio se miran a sí mismos, y ambos saben, solo puede quedar uno. Antonio se marcha al este, a Egipto, donde Cleopatra lo espera, porque después de la muerte de César, Cleopatra necesita un nuevo protector, un nuevo romano poderoso. Y Antonio cae bajo su hechizo. Pasan años juntos. Antonio se viste como faraón, celebra triunfos egipcios, tiene hijos con Cleopatra.
Roma lo observa con desprecio. Se ha vuelto egipcio, murmuran. Ya no es romano. Y Octavio aprovecha. Hace propaganda. Pinta a Antonio como traidor, como esclavo de una reina extranjera. Antonio ha olvidado Roma, ha elegido Egipto, ha elegido a ella. Y Roma, lentamente, elige a Octavio. Año 31. Batalla de Accio. La flota de Octavio contra la flota de Antonio y Cleopatra. La batalla que decidirá el futuro del mundo. Y en medio del combate, Cleopatra huye. Sus barcos se retiran, vuelven a Egipto. Antonio, al verla partir, abandona la batalla. La sigue. Sus propias tropas lo observan incrédulos. ¿Nuestro general huye? La flota de Antonio se rinde, sin luchar. Octavio ha ganado sin disparar una flecha. Antonio y Cleopatra se refugian en Alejandría. Saben que es el fin. Octavio marcha hacia Egipto, con sus legiones, imparable. Cuando llega a Alejandría, Antonio recibe noticias falsas. Cleopatra está muerta. Desesperado, Antonio se clava su propia espada, pero no muere inmediatamente. Y entonces descubre la verdad. Cleopatra está viva. Lo llevan ante ella, moribundo, sangrando. Cleopatra lo sostiene en sus brazos. Llora. «No llores por mí», murmura Antonio. «He vivido como romano, y muero como romano». Y expira. Octavio entra en la ciudad. Encuentra a Cleopatra en su palacio. Ella intenta seducirlo, como sedujo a César, como sedujo a Antonio. Pero Octavio es diferente. Frío, inmune. «Vendrás a Roma», le dice. «Desfilarás en mi triunfo, como prisionera». Cleopatra comprende. No hay escapatoria. Prefiere morir como reina que vivir como esclava. Se encierra en su cámara y se suicida. La leyenda dice que usó una serpiente, un áspid, oculto en una cesta de higos. La serpiente muerde, el veneno actúa rápido. Cleopatra muere vestida con sus ropas reales, corona en la cabeza, como faraona. Octavio encuentra su cuerpo, y con ella el de sus sirvientas, leales hasta el final. Ordena que sea enterrada junto a Antonio, porque incluso Octavio entiende que algunas historias de amor trascienden la política. Y con la muerte de Cleopatra, termina una era. La era de los faraones, la era de Egipto como potencia. Egipto se convierte en provincia romana. El tesoro de los Ptolomeos, siglos de riqueza, fluye a Roma. Y Octavio regresa, no como Octavio, como César Augusto, el primer emperador de Roma. La República ha muerto. César la mató cuando cruzó el Rubicón. Los conspiradores la enterraron cuando lo asesinaron. Y Octavio vendió el imperio al mejor postor. Y ahora, a diferencia del primero, César no puede alegar desconocimiento. Ya no se trata de la destrucción de la República, se trata de la destrucción de Roma. Y todo comenzó con un hombre que se negó a obedecer, que cruzó un río, que desafió al Senado, que conquistó la Galia, que amó a una reina y que murió por 23 puñales. Julio César, el hombre que cambió el mundo. Pero su historia aún no termina, porque hay una última pregunta, la pregunta que Roma se hace durante 2000 años. ¿Era César un tirano o un salvador? ¿Un destructor de la República o su única esperanza? La respuesta depende de a quién le preguntes. Han pasado 2000 años desde que Julio César cayó bajo 23 puñales. 2000 años desde que su sangre empapó el suelo del Senado. Y sin embargo, camina entre nosotros. No como fantasma, como algo más poderoso, como idea, como símbolo, como advertencia. Porque César no murió aquel 15 de marzo. Solo comenzó su verdadera conquista, la conquista del tiempo. Piensa en esto.
Ahora mismo, mientras lees estas palabras, el nombre de César resuena en docenas de idiomas. Kaiser en alemán, zar en ruso. Cada emperador que vino después robó su nombre. Porque su nombre era poder, era legitimidad, era divinidad. El calendario que marcas cada día fue reformado por él. Julio, su mes, lo dice cada verano, cada año, por siempre. La operación cesárea lleva su nombre. Millones de vidas salvadas con su firma en cada una. Incluso las ensaladas César en los restaurantes, incluso los casinos de Las Vegas llamados Caesar's Palace. Todo, absolutamente todo, vuelve a él. ¿Conoces algún otro ser humano cuyo nombre haya sobrevivido así? Alejandro está cerca, Napoleón quizás, pero ninguno como César. Porque César no solo conquistó territorios, conquistó la eternidad. Y lo hizo de la forma más improbable, muriendo. Porque su muerte no fue el final, fue el principio de su verdadero poder. Los conspiradores pensaron que salvaban a Roma. Matemos al tirano, dijeron, y la República vivirá. Pero se equivocaron en todo. La República murió con César, no antes, porque César había demostrado algo que Roma no podía olvidar. Un solo hombre con suficiente genio y voluntad puede doblegar al mundo entero. Y una vez que ves eso, una vez que sabes que es posible, nunca puedes volver atrás. Roma intentó, durante 14 años de guerra civil brutal. Pero al final, Augusto se coronó. Y por 500 años, Roma tuvo emperadores. Cada uno de ellos en el fondo queriendo ser César, pero ninguno alcanzándolo, porque hay una diferencia entre heredar el poder y arrancarlo del vacío con tus propias manos. César lo arrancó. Y eso es lo que lo hace inmortal. Mira lo que logró en 55 años de vida. Nació sin fortuna, en una familia noble venida a menos, sin ejércitos, sin oro. A los 20 años era un fugitivo, perseguido por el dictador más poderoso de Roma. A los 30 estaba endeudado hasta el cuello. Sus enemigos se reían, se ha arruinado solo. Pero a los 40 conquistó la Galia. Añadió más territorio a Roma que todos los generales anteriores combinados. Masacró a 1 millón de galos. Esclavizó a otro 1 millón. Cruzó el Rin. Invadió Britania, lugares que ni siquiera existían en los mapas romanos. Y lo hizo sin autorización, sin permiso, sin esperar a que el Senado lo aprobara. Simplemente lo hizo. Y cuando Roma intentó detenerlo, cruzó el Rubicón. Declaró la guerra a la mismísima República. Derrotó a Pompeyo, el general más grande de la época. Conquistó Egipto. Se enamoró de Cleopatra. Tuvo un hijo que pudo haber sido emperador del mundo entero. Reformó el calendario. Escribió libros que aún se estudian en las universidades. Los comentarios a las guerras de la Galia. Prosa tan clara, tan perfecta, que 2000 años después sigue siendo un modelo de escritura. César no solo era un guerrero, era un intelectual, un escritor, un político, un seductor. Era completo. Y esa es la fascinación, porque no fue solo bueno en una cosa, fue extraordinario en todo. Y cuando el mundo te da a un hombre así, el mundo no sabe qué hacer con él. Roma intentó controlarlo, fracasó. Intentó comprarlo, fracasó. Intentó matarlo. Y eso es lo que funcionó. Pero solo físicamente. Porque en el momento en que cayó, César dejó de ser un hombre y se convirtió en algo más peligroso. Un mártir. Sus asesinos cometieron el error más estúpido de la historia. Le dieron un final perfecto. Porque si César había muerto en su cama, viejo, enfermo, olvidado, habría sido solo otro dictador.
pero morir asesinado, traicionado, por aquellos en quien confiaba, en el Senado, el corazón de la República que juró defender. Eso es teatro. Eso es Shakespeare. Y la humanidad ama las tragedias. Por eso recordamos a César más que a Augusto. Augusto vivió hasta los 76, gobernó 40 años, murió en paz. Pero nadie escribe obras sobre Augusto, porque Augusto fue inteligente, cauteloso, aburrido. César fue fuego. Y el fuego, aunque te queme, no puedes dejar de mirarlo. Pero hay algo más profundo, algo que explica por qué César sigue vivo. Representa una pregunta que cada generación se hace. ¿Qué es más importante, la libertad o el orden? Porque César destruyó la libertad republicana. No hay discusión, lo hizo. Pero la república que destruyó era corrupta, decadente, violenta. Familias patricias matándose unas a otras por poder. Elecciones compradas, tribunos asesinados, reformadores crucificados. La República Romana al final solo servía a los ricos. Y César habló al pueblo. Les dio tierras, pan, espectáculos. No porque fuera bueno, sino porque era inteligente. Sabía que el poder no viene del Senado, viene de las masas. Y las masas lo adoraban. Por eso cuando murió, Roma ardió. Por eso cuando Antonio mostró su toga ensangrentada, la multitud enloqueció. Porque para ellos, César no era un tirano, era su protector. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Bruto que lo mató para salvar la República? ¿O Antonio que lo vengó para honrar su memoria? La respuesta depende de dónde estás parado. Si eres un senador aristócrata, César es el monstruo que destruyó tu mundo. Si eres un legionario veterano, César es el dios que te dio gloria y fortuna. Si eres un historiador, César es el hombre que cambió la historia occidental para siempre. Y si eres cualquiera de nosotros, César es el espejo en el que vemos nuestros propios deseos prohibidos. Porque todos en algún momento hemos querido romper las reglas. Todos hemos soñado con ser excepcionales, con no aceptar límites, con cruzar nuestro propio Rubicón. Y esa es la verdadera inmortalidad de César. No está en las estatuas, no está en los libros. Está en esa voz interior que susurra. ¿Y si yo también pudiera? Cada vez que alguien desafía al poder establecido, cada vez que un líder cruza una línea que se suponía sagrada, cada vez que alguien dice, las reglas no aplican para mí, César está ahí. En Napoleón cruzando los Alpes, en Hitler marchando sobre el Reichstag, en Stalin tomando el Kremlin, en cada golpe de Estado, en cada revolución. La sombra de César se extiende sobre toda la historia humana. Y lo aterrador, lo verdaderamente aterrador, es que nunca sabemos si estamos viendo a un nuevo César o a un nuevo tirano. Porque son lo mismo. César fue un tirano, pero también fue un genio, un visionario, un transformador de mundos. Y esa es la eternidad de César. No podemos juzgarlo simplemente. No podemos decir bueno o malo y terminar ahí, porque César es más grande que esas categorías. Es una fuerza de la naturaleza, un huracán que arrasa todo a su paso, pero que también fertiliza el suelo para lo que viene después. Sin César no hay Augusto. Sin Augusto no hay Pax Romana. Sin Pax Romana no hay difusión del cristianismo. Sin cristianismo, el mundo occidental no existe. Toda nuestra civilización, de alguna forma retorcida, es hija de aquel hombre que cruzó un río prohibido. Y esa es la lección final. Las grandes figuras históricas no son morales, son inevitables. César tenía que pasar, porque Roma había llegado a un punto de quiebre. La república no funcionaba. El sistema estaba roto. Alguien iba a tomar el poder absoluto. César simplemente fue el primero en atreverse. Y porque se atrevió,
Porque tomó esa decisión a la orilla del Rubicón, el mundo cambió, para siempre. 2000 años después, seguimos viviendo en el mundo que César creó. Un mundo de estados fuertes, de líderes carismáticos, de cultos de la personalidad. Un mundo